Es decir, ¿hasta qué punto mindfulness, o lo que entendemos por mindfulness, es diferente de meditación en general? Que es un poco... me pasa muchas veces que me dicen... Hay mucha gente que dice, es que todas las religiones son iguales. Pues casi aquí estaríamos en la misma. Es que todas las meditaciones son iguales. Pues a mí me parece que las religiones no son todas iguales. Las religiones, más bien lo que la experiencia mía es que son todas diferentes. Incluso hasta dentro de una misma hay mucha diferencia de enfocarlo, ¿no? De enfocar esos mensajes religiosos y esas formas de experimentar, si quieren, las religiones. Pues lo mismo ocurre con la meditación. Hay muchos tipos de meditación. Entonces, ¿hasta qué punto esos tipos de meditación podemos decir que se parecen a mindfulness, o que en la base está algo que pueda ser comparable a mindfulness? Pues esa es digamos que la pregunta, ¿no? La pregunta. ¿Meditaciones sobre qué puede haber? Pues hay muchas prácticas de meditación que son revisión de lo que has vivido en ese día, por ejemplo. Eso es una práctica de meditación muy común, que se denomina meditación, porque en cierto modo sí que estás entrando en analizarte, ¿no? Pero es como hacerte una historia de tu día, y esa historia de tu día pues te lleva a discriminar dentro de ese día lo que hayas hecho en relación con lo que piensas que debía de ser tu comportamiento. Más o menos podría ser eso. Tiene que ver con que tú te estás marcando unas metas, y esas metas son las que tú estás visualizando al final de tu día. Normalmente suele ser esa meditación al final del día, salvo que la hagas al principio y sea una meditación de finalidad, o sea, la finalidad de qué es lo que vas a hacer en ese día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esa forma de meditación? Pues no sé si se dan cuenta que el tiempo es fundamental en esa meditación, porque estás trabajando sobre el tiempo. O en un caso estás pensando lo que has hecho en ese día, es decir, estás pensando sobre el pasado, estás enfocando al pasado, o si no, si es por la mañana y estás preparando el día, estás enfocando al futuro. Pues eso no es una meditación mindfulness, porque en la meditación mindfulness la clave es el presente, no es el pasado ni el futuro, es el presente. Es decir, es una experiencia en el presente, enfocada en el presente, ¿no? Entonces, bueno, pues ya nos podemos plantear que ese no es el camino de la meditación mindfulness, desde mi punto de vista. No sé qué pensaréis vosotros, pero... Y otra cosa, si tienen alguna duda, me interrumpen, no hay ningún problema. Si tienen alguna duda respecto de esta primera meditación, que muchas veces es lo que... Bueno, cuando yo era niño me enseñaban que eso era la meditación realmente, esa. Luego hay otra meditación. Perdón, eso es lo que llamaban en los cursos, lo del examen de conciencia. Sí, tiene que ver con un examen de conciencia, pero es una meditación. En el catolicismo, en cierto modo, te permitía ver cuáles eran tus errores y correctamente explicárselos al cura cuando confesases. A menos de que confesases todos los días. Y en términos de procedimiento, ¿crees que hay alguna sistemática para...? Sí, eso es un examen sí que hay, claro, hay tratados sobre eso, de cómo tienen que hacerse. ¿Sí? Y claro, de cómo tendría que plantearse. A lo mejor hay grupos que tienen una forma... Hay un término inglés que lo nombra, que es strong religion, religión fuerte. A grupos de religión fuerte que tú confiesas todos los días. O sea que no, pero claro, darse cuenta que ya no es exactamente una meditación. Yo se lo he planteado como una meditación de reflexión sobre tus actos. Pero en ese caso, no, estás confesando lo que has hecho a tu confesor. Por tanto, tienes una figura principal que es, en última instancia, quien te dirige, tu director espiritual o como sea, ¿no? Entonces hay grupos de estos de religión fuerte en que tienes una dirección espiritual diaria. Y, bueno, entonces no es exactamente esto que estamos viendo, ¿no? Bueno, esa sería una forma de meditación. Luego otra forma de meditación tendría que ver con
la finalidad de alcanzar un estado de, bueno, algunos lo plantean de contemplación, es decir, te concentras en una figura, ¿no? Vamos, generalmente es en las religiones monoteístas en Dios. Entonces tú haces una meditación que intenta contemplar a Dios en alguna de sus características o de sus formas externas. No puede ser una meditación, pues por ejemplo, si decimos que Dios tiene 99 principales características, puede ser en cada una de esas 99. Y entonces haces una meditación cada día, puedes funcionar en uno de esos aspectos y así plantear esa finalidad última, que sería la contemplación de la divinidad, o de si ves que la divinidad es tan extraordinariamente alejada como que no puedes ver más que sus ciertos reflejos, pues de esos reflejos de esa divinidad, ¿no? Entonces eso, ¿hasta qué punto también es mindfulness? Pues el foco está fuera de ti. El foco último está fuera de ti. Y entonces, ¿hacia dónde les estoy llevando? Claro, hacia una forma de meditación que se ha desarrollado desde siempre, desde que se conoce el budismo, por lo menos desde que se conocen los textos más antiguos del budismo, fechados, que es justamente la meditación budista, que la meditación budista no tiene ese foco. La meditación budista no es una contemplación, en principio. No es una contemplación, ¿por qué? Pues porque el budismo no es una forma teísta de religión. No tienen como tal, no hay un Dios creador y un Dios hacia el que tú dirijas tus anhelos y busques en ese Dios tu desarrollo, o en este caso pudiera ser incluso la unión con. No se plantea. Bueno, hay formas de budismo en que se parece algo a eso, pero en muchas, en las más antiguas que les estoy citando ahora y que ahora utilizaremos dentro de un rato uno de estos textos, por lo menos muy rápidamente, pues no se plantea de esa manera. Es decir, no es una forma teísta. Entonces la forma teísta, respecto de las formas estas no teístas, pues tiene un enfoque un poco diferente, ¿no? En el budismo eso se relaciona también con donde vamos a terminar, que es en el cuerpo, pues se relaciona también con un elemento que sería fundamental y que, por ejemplo, en el hinduismo, que es de donde surgió el budismo, tras las tradiciones de la India donde surgió el budismo, sí que está muy claro. Y es que hay una diferencia entre lo que podríamos llamar... nuestra palabra es alma. En la palabra sánscrita, es decir, la palabra de la tradición de la India, es Atman, pero la raíz es la misma, ¿no? Entonces, ¿qué somos según ese planteamiento? Pues seríamos una mezcla de Atman y de cuerpo y alma, ¿no? Y entonces ahí entramos en otro contexto en que hay una diferencia, tanto en las religiones como en las prácticas de meditación. Hay prácticas de meditación que diferencian cuerpo y alma, o como quieran llamarle, espíritu a veces lo pueden llamar, o como quieran llamarle. Es decir, que lo podríamos llamar modelos dualistas, o que tienden a plantear un dualismo, ¿no? Entonces, si tú planteas ese dualismo, la meditación ¿a qué aspira? ¿Cuál es el foco de la meditación? ¿El cuerpo o el alma? Eso estaría bien, pero hay un foco hacia el alma. ¿El alma qué es? El cuerpo es mortal, el alma es inmortal. Por tanto, ¿dónde estaría la última? Digamos, si hay una esencia de la meditación, estaría probablemente en el alma, claro. Entonces, un concepto fundamental del budismo es en la forma clásica, lo que se llama el sánscrito híbrido budista, anatman, que es la negación del concepto de Atman, que en las fuentes más antiguas que están escritas en Pali se dice anatta, que es uno de los conceptos claves, anatta, no alma, podríamos llamarlo. Y entonces, no alma, ¿cómo se ha desarrollado? Pues planteando, evidentemente, que no debería de haber ese enfoque dualista.
Es decir, que no hay una diferencia entre el cuerpo y el alma. Porque, anatta, lo que pensamos que es alma es una, si quieren plantearlo, como un elemento de la imaginación. Por tanto, si es un elemento de la imaginación, ¿nos ayuda en la meditación o no nos ayuda en la meditación? Pues probablemente no nos ayudaría en la meditación desde ese punto de vista. Con lo cual el budismo se aparta del hinduismo, y se aparta de muchas formas de enfoque del hinduismo, y se aparta también, junto con esto que les digo del dualismo, también del teísmo, puesto que si tú crees que tienes alma y que por tanto ese es el elemento fundamental en la filosofía griega, la platónica, el alma era de carácter divino. Por eso Platón plantea, y la meditación, porque evidentemente los griegos hacían bastantes tipos de meditación, lo que pasa es que no los conocemos bien, los griegos antiguos, ¿no? Pero hacían algunos tipos de meditación, y algunos que a lo mejor nos dan una idea de por dónde iban sus caminos, ¿no? Se dice de un personaje filósofo, se le suele llamar, o sea, un sabio, que es lo que quiere decir filósofo, o amante de la sabiduría, o sea, es un sabio. Un sabio griego llamado Pitágoras, que es muy famoso por las matemáticas y tal, pero lo que él era verdaderamente famoso era en el mundo antiguo porque tenía unas capacidades, digamos, espirituales, si quieren llamarlos así, muy destacadas, ¿no? Y entonces se decía de él, dicen de él que por medio, al controlar, normalmente el término que se utiliza en griego es prápides. Prápides es como algo que tiene que ver con una virtud del buen comportamiento, querría decir quizás, pero en las formas más antiguas es el diafragma. Y entonces dice, por la fuerza traduciríamos así normalmente, de su virtud o de su capacidad de concentración, pero si lo haces corpóreo, esto no sé si se dan cuenta que les estoy llevando a la corporización de todo este asunto, ¿no? Por la fuerza de su diafragma era capaz de... Entonces decían de él, para que vean que los griegos estaban muy cerca de cosas que a lo mejor no suenan de la India, ¿no? Algunos de estos griegos estaban muy cerca, ¿no? Era capaz de recordar 20 de sus vidas anteriores. O sea, era capaz... Claro, los pitagóricos pensaban que había ellos lo llamaban metanoia, transformación, que a su vez llevaba a que volvías de nuevo a la vida en otros cuerpos, pero era capaz de recordar sus vidas anteriores. Entonces, ¿por dónde andamos? Pues andamos con que eso que es capaz de recordar sus vidas anteriores a veces se llama metempsicosis, ¿no? Que es una forma como muy... A veces suena mucho la palabra metempsicosis, incluye la palabra psique, o sea, incluye la palabra que podríamos traducir quizá por alma, otra vez. Entonces nos metemos en el mismo, no sé si lo explico bien, pero nos metemos en el mismo camino, que es cuerpo-alma. El alma es inmortal y el alma pasa de distintos cuerpos, metaensomatosis a veces lo llamaban, pasaba por distintos cuerpos, pero la esencia, lo divino, sería el alma. Lo mismo plantea Platón, o muy parecido, porque en eso Platón está muy en la línea esta. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Que el filósofo, así como este filósofo era capaz, por medio del diafragma, del control del diafragma, recordar sus vidas, Platón decía que por medio de unas técnicas de introspección, podríamos llamarlas, eras capaz de recordar quién eras. Y que quién eras un ser divino. Es lo que se llama la anamnesis. Por eso dice que la sabiduría no es más que recordar. ¿Recordar qué? Recordar cuando eras un dios caído. Entonces somos dioses caídos, por lo menos en ese planteamiento, seríamos una especie de dioses caídos, tendríamos una chispa divina, que sería nuestra alma, y el cuerpo, que sería lo que nos lleva a la tierra y nos lleva a caer, el descenso desde los ámbitos celestes a los ámbitos terrestres, con lo cual la tierra está desvalorizada en ese punto de vista. Y el cuerpo también, porque el cuerpo es tierra, y así lo conecta, ¿no? Entonces eso también está lejos de lo que les digo, ¿no?
porque el planteamiento, o esto que les digo, el planteamiento de anatta, de no alma, pues nos impide enfocar en eso, es decir, hacer una meditación en que estás enfocando en que tu alma se libere de tu cuerpo, que eso, muchas meditaciones, eso es lo que buscaban, descorporizar completamente para concentrar solo, y entonces tú al meditar desde ese punto de vista, ¿qué es lo que estás intentando? Escapar de tu cuerpo, estás intentando pues ir a los planos astrales, o vaya usted a saber que estás intentando salir, o sea, no estás concentrando en tu cuerpo, estás intentando huir de tu respiración, estás intentando huir de tu corazón, de los latidos de tu corazón, huir de todo lo que pueda sonar a tu cuerpo, porque hay una cierta desvalorización del cuerpo en ese tipo de planteamiento y en ese tipo de meditación. Entonces, bueno, pues tampoco eso es mindfulness, claro, porque estás, en cierto modo, proyectando, y estás proyectando en mundos que son lejos de tu aquí y ahora y de tu cuerpo. Estás proyectando si quieren llamarlo, mundos imaginarios, ¿no? Imaginarios que en muchos casos tienen que ver con ideas colectivas. Eso a veces se les llama imaginarios colectivos. Entonces, tú imaginas algo porque te han dicho que imagines ese algo. Tú has leído a Platón y piensas que eres una esencia caída, un dios caído metido en el cuerpo, y que hay que disociar cuerpo y alma, ¿no? Y entonces construyes ese horizonte de meditación, que muchas veces ese horizonte de meditación se convierte en un horizonte muy, muy triste, porque no llegas nunca a liberarte del... bueno, puede que haya gente, ¿no? Pero normalmente tú en tu práctica, si lo buscas de esa manera, haces una práctica en que parece que nunca vas a conseguir la perfección. Claro, la perfección es ¿qué? Pues la perfección sería casi la unión con ese principio divino que tú serías, ¿no? Que, bueno, pues en el hinduismo se desarrolla de distintas maneras, pero si tú crees que en el hinduismo que el alma es lo mismo, que es de la misma esencia, o es subsumible, o puede unirse con la divinidad, si le llaman el Brahman en las formas de entenderlo, por ejemplo en las Upanishads, que son unos textos maravillosos de la India, ¿no? Pues tú haces la unión de Atman y Brahman, y esa unión es la perfección de esa meditación, que sería uno de los elementos fundamentales de ciertas formas del yoga, ¿no? Entonces esa unión, aunque a veces piensan que es imposible la conexión entre el Brahman y Atman, entonces lo único que puedes es acercarte, ¿no? Pero no puedes buscar la unión completa. En muchas de las místicas de otras religiones sí que buscas la unión, piensas que tú puedes unirte con la divinidad, como una gota en un océano, o algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues ya ven, eso no es el modelo, desde mi punto de vista, del mindfulness centrado en los textos budistas, o ahora nos vamos a centrar en uno específico. Bueno, pues este sería un poco los caminos hacia donde les estaría llevando. ¿Qué es lo raro del budismo, o lo específico del budismo? ¿Por qué la práctica de mindfulness ha surgido principalmente de prácticas budistas? Pues porque justamente estas prácticas budistas no te exigían ese mundo que les he dicho que sería un mundo imaginario, no te exige esos imaginarios, no te exige que creas en nada. Tú puedes creer, eso va por otro lado, pero no te exige esos niveles de creencia para realizar la práctica. O sea, ese sería en cierto modo el foco. Por tanto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que puede haber mindfulness sin la menor caracterización religiosa. Entonces, esto va en contra de lo que me han pedido que hable, porque me han pedido que hable mindfulness en las tradiciones religiosas, pero resulta que es que mucho del mindfulness que hay ahora mismo es un mindfulness completamente desvinculado de cualquier tradición religiosa. Y, o sea, hasta podríamos llamarle mindfulness para ateos, ¿no? Porque no lo necesitas. No lo necesitas. No necesitas
Ninguna. ¿Por qué? Pues porque no hay un foco dualista, no hay un foco teísta. Y se centra en la experiencia del presente sin más. En el presente sin más no tiene por qué haber imaginación sobre lo que debería de ser. Ese sería un poco a lo mejor el planteamiento. Entonces, por eso hay. Entonces, claro, a mí me resulta muy interesante ver todo ese gran desarrollo dentro de perfiles de personas que no tienen ninguna creencia religiosa, pero que incluyen la meditación en su práctica diaria. Cuando, históricamente, la meditación ha estado vehiculada por los mensajes religiosos. ¿Por qué? Pues, como les digo, salvo en el caso de ciertos grupos o escuelas budistas. ¿Por qué? Pues porque la religión era, en las formas tradicionales, las sociedades tradicionales, era el camino que había para introducir todo este tipo de cosas. No había otros caminos. No existían otras sendas que no fueran las sendas que se planteaban como caminos religiosos. Entonces ya se están dando cuenta que para mí los filósofos griegos eran, en cierto modo, teólogos. Bueno, hay toda una línea de estudio que los ve así, es decir, que eran religiosos. Lo que pasa es que no era una religión burocrática, no era una religión estructurada con un clero jerárquico, etcétera, sino que iba de esa manera, era mucho menos fuerte, pero eran formas de pensamiento de carácter religioso. Eso sería el planteamiento. ¿Alguna pregunta antes de meternos en otro lío? ¿O alguna duda? O a lo mejor no están de acuerdo. Yo tenía una, pero la acabo de aclarar ahora mismo con lo de los ateos. Sí, claro, sí. claro, La misma porque que esa yo. duda, mientras hablaba de las religiones, Claro. pues yo me estaba preguntando continuamente, ¿y qué pasa con las personas que no tienen religión y no les interesa para nada la religión, pero sí que pueden tener un interés en esos caminos que son de autoconocimiento? Puede ser, pues los hay mucha gente que está en esa vía, y es desde mi punto de vista muy interesante, ¿no? ese camino. ¿Pero por qué se relacionan los dos mundos? ¿Cuál es el de...? El religioso con el, no sé, filosófico, la meditación. ¿Por qué se relacionan? Bueno, pues porque normalmente ha sido ese el vehículo. ¿Quiénes meditaban? ¿Quiénes te enseñaban a meditar? Los que se dedicaban a ese... Es decir, no había, como puede haber ahora, psicólogos que te enseñen eso. Solo los especialistas en ese mundo que tenía que ver con esto que estamos viendo eran los sacerdotes. Bueno, o si nos vamos más atrás, porque vamos a tener que irnos en algún caso más atrás, gente que podríamos llamar especialistas en lo sagrado. Entonces ya no lo llamamos sacerdotes, si les parece, les llamamos especialistas en lo sagrado. Gente que tiene una sensibilidad especial hacia lo que podríamos llamar lo sagrado, y entonces ese era el contexto en el que se trabaja, en el que se vehiculaba todo esto. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué muchas veces miramos tanto a las religiones para esto que tiene que ver con la meditación? Pues porque llevan miles de años haciéndolo. Y la meditación sin contexto religioso lleva muy poco tiempo haciéndolo, porque, entre otras cosas, el ateo muchas veces tradicionalmente era antirreligioso, entonces no quería saber nada que tuviera que ver con algo que pudiera parecerse a la religión. Entonces ese ámbito no se tenía en cuenta. O si se tenía en cuenta, no se enfocaba tanto en el cuerpo, sino quizá era una meditación más mental, una meditación más en relación con, un poco parecida a la que veíamos al principio, de examen de conciencia o de pensar sobre las cosas, que también siempre ha habido, esa introspección con la finalidad de pensar sobre algo, sobre un problema que tengas o sobre una idea que quieras desarrollar, lo que sea. Entonces, eso les parecía que es más, pues quizá la filosofía. Pues, en el ateísmo del siglo XIX, pues se hacía una diferenciación muy clara entre religión y filosofía, como han visto antes, la he desmontado un poco en relación con qué es filosofía, ¿no? Aunque, en última instancia, ¿qué sería filosofía sino una reflexión sobre el sentido con mayúsculas? Sería, quizá, para no meternos en
en más líos. Sería la reflexión sobre el sentido de las cosas, ¿no? Sería lo que trata la filosofía, quizá. Entonces, el sentido de las cosas, la explicación de las cosas, la explicación de la cosmovisión, si quieren llamarlo así también, pues ha empezado a incluir el mirarse a uno dentro, no mirar tanto solo fuera, ¿no? Sino mirarse a uno también dentro. Entonces, ese mirarse uno dentro, pues es uno de los caminos de exploración que mindfulness desarrolla de un modo pues muy práctico y muy fácil de ponerlo en movimiento, ¿no? Eso sería un poco la idea. Damos un paso más, si les parece. Entonces, sí. Ah, perdón, hay una pregunta. Sí. Viendo desde ese enfoque, o sea, porque planteamos religiones, donde iríamos a ver las grandes religiones básicamente, pero que también hay enfoques religiosos que no tienen, digamos, ese aspecto de gran religión, de algo que marca directrices o sino en pequeños. Entonces todo de alguna manera vendría a ser religioso, tengan como referente un dios o tengan como referente la respiración, o sea, todo vendría a ser un enfoque como lo de cuando decimos política, cuando identificamos los grandes partidos y estar aquí es política, pues en ese aspecto de simplemente vivir ya tiene un aspecto religioso en cuanto al planteamiento que tú haces de la vida, no de religión sino de religioso, porque si después avanzamos hacia adelante y observamos lo que nos están diciendo ahora sobre la física cuántica, que el observador es quien realmente está creando, quien modifica la realidad, es como unir todo eso y ver que ese aspecto religioso está, o sea, de entendimiento de la vida. Y entonces sacar el mindfulness de lo que sería un entendimiento religioso es muy difícil, porque estaría dentro de entender la vida, porque simplemente respirar y sentirte ya es entender la vida, ya es un aspecto religioso. O sea que la propia vida es experimentar religión, es lo que tú planteas. Pero hay gente que no lo ve de esa manera. Hay gente que ve la vida sin... O que quizá entienda religión como lo que tú has planteado antes como grandes religiones. Y a lo mejor no entienda eso. En eso en parte lleva razón. Hay mucha gente que tú les preguntas si son religiosos y te dicen que no, pero te dicen que sí que son espirituales. Y hacen esa diferencia entre religión y espiritualidad. Entonces quizá lo que tú estás planteando se parecería más a lo que esta gente entiende por espiritualidad, que es como... Pero a mí me plantea bastantes problemas, porque no sé lo que es la espiritualidad como tal, que es espíritu. O sea, nos hemos librado de alma y nos metemos en espíritu. Vaya, ¿qué es espíritu? Sí, eso. ¿Pero? Tienes que decir que es cuerpo. Ah, pues, bueno, pero puedes experimentar el cuerpo muy fácilmente. Pero una parte, un aspecto del cuerpo, porque según nos dicen nuestros científicos es energía el cuerpo. Bueno. Pero la experimentamos como energía. Claro, de eso vamos a trabajar. ¿Cómo lo experimentamos el cuerpo? Lo experimentamos por medio de unos interfaces que tenemos, que es justo de lo que quiero trabajar, que es los sentidos, ¿no? Los interfaces que son los sentidos. Esta es una forma un poco tradicional de verlo, pero sería así, ¿no? Y bueno, se lo estoy planteando, desde luego no soluciones, no las tengo. Que el aspecto, cuando hablamos de religiones, de la clase de religión y de los planteamientos que hacen, ahí sí cabría, porque ellos hacen una definición concreta y entonces ante eso podemos verlo, es decir, estas religiones tienen un enfoque determinado que no sería, digamos que el mindfulness podría desvincularse porque no hay esa... Pero muchas de estas religiones sí que incluyen mindfulness, por ejemplo, el cristianismo. En el cristianismo, vamos a ver, mindfulness, hagamos trozos de mindfulness. La concentración sobre la meditación, la meditación sobre la respiración, eso lo incluyen en muchísimas y en muchas formas del cristianismo se hacía y se ha mantenido bastante en el cristianismo oriental, en la ortodoxia. Toda la meditación sobre la respiración. Hay uno de los santos de estos ortodoxos que dice
que Dios está en la respiración. Pues si alguien te dice que Dios está en la respiración, es que está meditando utilizando la respiración, concentrando en la respiración. Pero claro, tiene que ver también con el soplo, ¿no? Neuma, toda una serie porque es muy oriental en cierto modo esa forma, ¿no? Entonces, pero sí, que lo hay, y en tantos otros formas de meditación está la base. ¿Por qué? Porque en las religiones la base está, incluso la base, si quieren llamarla, la base del tiempo. No se medita en cualquier momento. O las meditaciones más fuertes en las religiones donde se hacen. Si quieren llamarlo oración, que también es una forma de meditación. Las oraciones más potentes cuando se hacen. Pues al amanecer, que es potentísimo, y al atardecer, que también es muy potente, ¿no? Pues probablemente esos son los dos grandes momentos en que, por la razón que sea, bueno, y las religiones lo han explotado. Claro, es tan sencillo. Y nuestras abuelas, yo me acuerdo, mis abuelas rezaban el rosario. ¿Cuándo lo rezaban? Por la tarde, pero al atardecer. Porque luego empezaron a decir que el rosario hay que rezarlo a las 6, y luego empiezan a cambiar la hora y no sé qué, y entonces ya no están... se rezaba cuando estaba cayendo la tarde. ¿Por qué? Pues porque tiene una fuerza, y lo mismo para mindfulness. Mindfulness por la mañana o al atardecer tiene una fuerza muchísimo mayor. Todo, el propio cuerpo está preparado para procesar ese camino que es como, en cierto modo, es bastante natural, ¿no? Bastante natural. Entonces, ¿qué les decía con el tema del budismo? Pues, vamos a ver, el budismo ya saben que tiene pues muchos, 2500 años de antigüedad. Entonces, en 2500 años, y sin una estructura jerárquica como han tenido otras religiones, hay escuelas entre las que existen todavía y las que han ido desapareciendo, de las que sabemos cosas, hay de todo, para todos los gustos. Algunas que diría son igual de teísta que cualquier otra religión que analicemos, ¿no? Y hay otras que pues han incidido en el camino de no visualizar nada, no imaginar, si quieren llamarlo así, no imaginar nada, no hacer una meditación que se base en construir formas imaginarias, y a partir de ahí. Entonces, por ejemplo, el Zen está muy en esa línea, ¿no? Y el Zen dice la paradoja siguiente, que tú, si meditas y se te aparece Buda, mátalo. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, al primero parece una blasfemia, ¿no? Pero lo segundo es que hasta aunque se te aparezca Buda, que sería a lo mejor lo que desearías, estás meditando y eres cristiano y se te aparecen los ángeles, y pues, eso es maravilloso. No les digo ya si eres católico y tienes una aparición mariana, o se te aparece Jesús, ¿no? O sea, eso sería maravilloso. Pues los del Zen te dicen mátalo, es decir, apártalo completamente de tu meditación. Que si se te aparece Buda, fuera. Y eso, que ser budista, entre otras cosas, quiere decir tomar los 3 refugios, o las 3 joyas, y las 3 joyas, la primera joya es Buda. O sea que estás diciendo que la joya de tu vida, que es cómo tienes que comportarte, tu modelo de comportamiento, es Buda. Pero si se te aparece, mátalo. Entonces, claro, es una ruptura de las formas, digamos, a las que podríamos estar más acostumbrados en relación con la finalidad última de la meditación. O sea, la finalidad última de la meditación no es tener ese tipo de experiencias maravillosas. Eso sería un poco... Claro, y eso rompe, ¿no? Y en mindfulness me da la impresión de que ustedes pueden hacer mindfulness y tener ese foco último, pero no es el foco de mindfulness. Es decir, no, mindfulness tiene muchos posibles caminos, pero principalmente es el del cuerpo, ¿no? O por lo menos lo que vamos a ver ahora, porque claro, hay más que solo el cuerpo, ¿no? Pero sería la concentración sobre la atención sobre el cuerpo y lo que hay en relación con el cuerpo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Una pregunta. ¿Sí? ¿Considera el budismo una religión? Bueno, esa es la pregunta
del millón. Porque, vamos a ver, decía Maite que trabajé sobre el budismo en España, ¿no? ¿Cómo se trabaja? Pues haciendo muchas entrevistas y visitando muchos grupos budistas y hablando con mucha gente, ¿no? Entonces, había algunos que me decían que era una religión y otros que me decían que no era una religión. Pero, ¿por qué me decían unos que era una religión y otros que no lo era? Pues porque a lo mejor tenían un estereotipo de lo que es una religión. Entonces, en el estereotipo de lo que es una religión, tiene que haber un Dios. Entonces, si no hay un Dios, entonces no sería una religión. Eso es así. Es que resulta que no solo el budismo, el jainismo también es una religión que no plantea exactamente que haya dioses creadores ni dioses sustentadores. O sea, que no hay una conciencia superior al ser humano que esté enfocada en que el mundo se mueva. Los mundos funcionan por ellos mismos y sin más. Por leyes, bueno, que cada una de esas religiones las plantea de una manera determinada, pero no tienen nada que ver con una voluntad superior. Entonces, claro, eso parece que no fuera una religión, ¿no? Pero los comportamientos son... Entonces tendríamos que ir a ver... Es que es muy difícil. De hecho, no hay una definición de religión, entonces como no la hay, no podemos saber qué está fuera y qué estaría dentro, ¿no? Pero hay un camino de comportamiento, es decir, una ética religiosa, o si quieren llamarlo una moral, pues sí que la hay. Hay algo que se parece a rituales, pues sí que lo sabría. Hay... respecto del budismo hay algo que les ocurrió a los budistas, y es que los budistas en Indonesia, en cierto momento, no sabían cómo hacer ilegal al Partido Comunista, pero querían hacer ilegal al Partido Comunista. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a hacer ilegal a cualquier asociación o cualquier grupo que no crea en Dios. Entonces, claro, de repente se encontraron los pobres budistas que no podían demostrar, que los iban a ilegalizar. Todas las formas de budismo que había en Indonesia, pues las iban a ilegalizar. Y entonces dijeron, bueno, pues, ¿en qué nos podríamos poner nosotros de acuerdo en que se podría parecer a algo como lo que otros dirían que es Dios? Y entonces dijeron, el nirvana. Entonces, de esa manera se salvaron. Pero el nirvana es que no es exactamente lo que otros entenderían por Dios. Pero, ¿por qué lo incluían ahí? Pues porque, entre otras cosas, estimaban que sí que, si se parecían a algo, eran a otras religiones, por sus formas de funcionar, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve? Pues muy mal. Unos te dirán que no son religión y otros te dirán que sí son religión. Y otros te dirán que no son religión mientras están pasando por un altar y están haciendo reverencias al altar, porque tienen en su casa un altar y meditan 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde y cantan himnos y no sé qué. Entonces dicen, pero no es una religión. Entonces, bueno, pues ahí hay un pequeño choque entre la conducta y lo que te dicen que piensan, ¿no? Y a lo mejor sencillamente lo que están pensando es que no es una religión como la religión católica, no es una religión como la de sus padres. A lo mejor por ahí va, ¿no? Entonces, bueno, es que si no nos tendríamos que quitar muchas religiones del medio. Por ejemplo, los primeros misioneros que llegaron a China decían que el confucianismo no era una religión. Y todavía hay mucha gente en China que dice que no es una religión. Pues tienen dioses. O sea, ahí sí que no es como el budismo que no tiene dioses. Tienen dioses. Incluso durante bastante tiempo. Y en Corea, por ejemplo, Confucio es un dios y se le da culto como si fuera... Bueno, no como si fuera, se le da culto como un dios. Entonces, pero estos decían no, porque es un modelo moral, es un modelo filosófico. Entonces, claro, poco lío, ¿no? Y como les digo, no se resuelve porque no hay, y probablemente no se puede acceder a una definición de lo que sería religión. Entonces, te vas a quedar con algo fuera. Intentar decidir qué es religión y no es religión, llegas al punto de decir que, bueno, como se hacía tradicionalmente en la teología medieval y después incluso, solo hay una religión, que es la tuya, que además se le llama verdadera religión, vera religio, y lo demás son superstitio y solo hay un Dios, y lo demás ¿qué son? Pues ídolos. Entonces, claro, termina no sirviéndote, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que hacemos? Pues incluimos todo eso en religión normalmente.
Claro. ¿Alguna pregunta? Pues si les parece, vamos a, después de haber visto lo que hemos estado revisando en relación con este asunto de qué podría ser y qué no podría ser, que hemos estado, pues en cierto modo, viendo el foco, que es el teísmo o no teísmo, luego la idea de cuerpo y alma, es decir, si es dualismo o no es dualismo. Luego, lo hemos pasado muy rápidamente, pero es importante, el momento, los momentos de la meditación, y pues entramos, si les parece, a centrarnos en un texto. Yo les aconsejo, bueno, un texto que es sencillamente, dentro de los textos que se asocian a sermones del propio Buda, aunque es evidente, parece, los filólogos plantean que no debió de ser lo que dijo Buda, sino lo que después se recordó que dijo Buda, o sea, un asunto un poco peliagudo desde el punto de vista del establecimiento del texto, pero pasa lo mismo con el cristianismo. ¿Qué dijo Jesús? Pues no lo sabemos. No lo sabemos exactamente. Sabemos lo que dijeron otros que dijo Jesús, que además lo sabemos en otra lengua que no era la lengua en la que predicaba Jesús, que predicaba en arameo y nosotros lo conocemos en griego, los evangelios están en griego. Pues con Buda pasa lo mismo. Buda predicó en una lengua, o habló en una lengua, que no es la lengua en la que lo leemos. Es una lengua algo parecida, o bastante parecida, o sea, el nivel de traducción no es el mismo que entre el arameo y el griego, que son lenguas muy diferentes. Aquí es un nivel de traducción menor, pero es un nivel de traducción, es decir, que esto que oímos es una traducción de lo que dicen que debió de decir, ¿no? Y entonces hizo toda una serie de sermones, bueno, de sutras se le llaman, ¿no? Sermones, ¿no? O sutas en Pali, ¿no? Y hay unos cuantos sermones que están directamente enfocados en lo que podríamos llamar la meditación o mindfulness. Bueno, mindfulness. Mindfulness es como una especie de traducción inglesa de un concepto que es un concepto budista, que es sati, que tendría que ver con la atención, ¿no? Y cómo es la atención. Pero sobre los contextos que tienen que ver con la atención, o si quieren llamarlo el cultivo de la mente, pues hay toda una serie de sermones, ¿no? de Buda, ¿no? Les voy a leer algunos de los títulos. Nos vamos a centrar en ver un poquito, porque si no esto es un rollo, ¿no? Un poquito sobre uno de esos sermones, que es el sermón más general. El sermón más general, que es sobre lo que se podría llamar, traducir como los fundamentos de la atención. Es el Satipatthana Sutta, ¿no? El sermón sobre los fundamentos de la atención. Pero hay otro que es el sermón sobre la atención a la respiración. Otro, el sermón sobre la atención al cuerpo. El sermón sobre las 6 esferas de los sentidos. Y hay uno que sería sobre uno de los niveles, que solamente lo vamos a ver hoy en relación con lo que quería plantearles, que sería el sermón sobre la vacuidad, que es un concepto muy importante en muchas de las religiones orientales, ¿no? La vacuidad, ¿no? Entonces, como ven, no dio uno solo. Estos son cosas que fue predicando Buda en su vida y que los otros fueron recordando. Ya les digo, los predicó así, ¿quién lo sabe? Lo conocemos así por la transmisión de estos textos, ¿no? Esto que les estoy utilizando es, para mi gusto, la mejor traducción, la que yo les aconsejaría. No son los grandes. Los discursos de Buda están divididos en Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, que son estos, y Anguttara Nikaya, que son los discursos largos, los discursos medios y los discursos cortos. Pues cosas de estas de las clasificaciones antiguas que se hacían de esa manera, ¿no? Entonces, lo que vamos a utilizar es la traducción al español de Majjhima Nikaya. Majjhima Nikaya son los discursos medios, es decir, que no son los grandes discursos. O sea, nosotros vamos a utilizar este que se llama Satipatthana Sutta, el sutra Satipatthana Sutra. En cambio, en Digha Nikaya es un poco más largo y se llama Maha Satipatthana Sutra, o sea que es muy parecido, pero un poco más extenso, ¿no? Estos son los medios. Discursos medios por la extensión que tienen, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con él? Pues que es una traducción excepcional desde mi punto de vista. Está en la editorial Kairos y lo ha traducido del Pali directamente, o sea que son traductores directos de la
de la lengua son conocedores del budismo y traductores de una lengua que conocen a otra lengua que conocen, que a veces nos ocurre con las traducciones que no son directas, que son indirectas, es decir, que es un traductor de una lengua que conoce a otra lengua y ese traductor traduce de esa otra lengua a nuestra lengua. Vamos a ver, para que lo vean claro, es como si un coreano utilizase la traducción del Quijote, que primero la han hecho en japonés. Entonces, han traducido del español al japonés y del japonés al coreano. Entonces, el que hizo la traducción al coreano no sabía español. Hizo, a pesar de todo, la traducción del Quijote. Se da cuenta que a lo mejor no es el mismo contexto. O sea que no sabe español. Estos sí que saben Pali. Lo han estudiado. Sí que saben Pali. Y son ambos españoles, es decir, que conocen las dos lenguas. Y la labor de traducción, pues es una labor, claro, más fiable que si es de otra manera. Y bueno, y son Amadeo Solé Lerís, que él es un practicante budista, y Abraham Vélez de Cea, que es un académico. Él ahora mismo está en Estados Unidos y estudió el Pali en Sri Lanka, es decir, que fue a estudiar a la India, bueno, a Sri Lanka, y luego él es especialista en budismo, y luego estuvo en el norte de la India estudiando tibetano. Entonces conoce muy bien las dos tradiciones, ¿no? Y él es uno de los mejores instructores de mindfulness que hay ahora mismo en este contexto, ¿no? Fíjense, es un instructor de mindfulness según los modelos del budismo. Él no es budista, pero es un instructor de mindfulness sobre los modelos del budismo, a su vez gran conocedor de la propia lengua y los contextos históricos y contextos doctrinales del budismo del sur, que es el budismo del que vienen estos textos, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy, muy de fiar, por eso les digo, les aconsejo que utilicen, siempre que utilicen traducciones les aconsejo que utilicen la más adecuada, ¿no? ¿Sí? Disculpe, ¿cuál era el nombre del instructor? Bueno, los dos son, uno se llama Amadeo Solé Lerís y el otro es Abraham Vélez de Cea. Vélez de Cea. Y está en la editorial Kairos. Tiene ese nombre tan raro de Majjhima Nikaya, pero bueno, luego pone los sermones medios de Buda. Entonces es del Buda, en realidad, es como lo pone, que es muy fácil de encontrar. Entonces, les cuento el sermón sobre el sati, o sea, sobre los fundamentos de la atención, y dice que, bueno, no voy a enrollarme mucho, además no sé cómo andamos de hora. Bien. ¿Qué hora? No, pero es para poderlo hacer. Ahora en punto, vale, pues entonces vamos rápido, porque quiero que hagamos un poco de práctica, como les decía antes. Entonces, ¿qué es lo que plantea? Que bueno, la atención tiene 4 fundamentos. Uno es la que se concentra en el cuerpo, otra es la que se concentra en las sensaciones, otra es la que se concentra en la mente y otra es, bueno, pues la que contempla los objetos mentales, no la mente, sino los objetos mentales. Y entonces hay un momento en que explica cómo se hace la primera, que es lo que vamos a, si les parece, a avanzar ahora, ¿no? Un poco. ¿Cómo dicen ellos? Bueno, pues examina su propio cuerpo, de la planta de los pies hacia arriba, de la coronilla hacia abajo. Entonces empieza a analizar, a mirar ese cuerpo. Nosotros lo vamos a hacer ahora con un intento de meditación sobre el cuerpo, ¿no? Y dice, que por eso ahora les cuento esto. Asimismo, bueno, he aquí que examina su propio cuerpo, en cualquier lugar o posición que se encuentre. En cualquier lugar o posición que se encuentre. Primera idea, no hay que estar en loto completo, ni hay que estar tal. En cualquier lugar o posición. Pueden perfectamente hacerlo, meditación sentada o meditación tumbado, lo que sea. Y considerando sus elementos primordiales. Esta va a ser cómo vamos a concentrar el cuerpo, lo que vamos a hacer ahora. Los elementos primordiales. Hay un elemento tierra, un elemento agua, un elemento fuego, un elemento aire. Por tanto, vamos a concentrarnos en eso, en los elementos. Y luego empieza a plantear
cómo concentrarlo, cómo analizarlo por medio de los sentidos. También lo planteé un poco después. Los sentidos. Nosotros vamos a centrarnos en cinco sentidos, nuestros 5 sentidos. En el budismo hay un sexto sentido que es la mente. O sea, la mente la entienden como un sentido, el sentido mental. Pero eso serían, digamos, un poco. Entonces vamos a trabajar sobre 4 elementos más 1, que es el que les he hablado antes y que está muy, muy bien desarrollado en las meditaciones y en los modelos japoneses, que plantean que hay 5 elementos: la tierra, el agua, el fuego, el aire y el vacío. Vacío, si tuviéramos tiempo, hablamos un poco de qué es vacío, ¿no? Pero a lo mejor los griegos también hablaban de 5 elementos. Aunque el vacío no lo llamaban vacío, lo llamaban aether, éter. Pero claro, si nosotros lo decimos éter, ya la liamos del todo porque entendemos éter como otra cosa, ¿no? Pues si quieren, llámele vacío. Y ya está. Materia oscura, llaman algunos, o que sea. 5. Y 5 elementos y 5 sentidos. Nos dejamos el sentido mental fuera, ¿no? Y entonces, pues hacemos... lo concentramos de esa manera. Entonces va a ser como algo parecido a lo que se llama un body scan, ¿no? Una meditación sobre el cuerpo, pero va a ser una meditación centrada en la combinación de los sentidos con los elementos. Entonces, pues, si les parece, empezamos.